¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos el tema que ya habíamos visto de lunes, la importancia de los conocimientos de estas verdades divinas, que es Jesús el que nos está diciendo su palabra, es Jesús el que nos está contando su historia, la divinidad, todo lo que necesitábamos ya conocer, que ya era tiempo, ¿verdad, doctor? Así es. Y sobre todo el hecho de que es Jesús mismo quien declara que es Él el que escribe, ¿no? Uh-huh. O sea, que Él no escribió cuando vino, sino que ahora es Él el que escribe a través de Luisa. Y bueno, esto nos debe dar la seguridad de que lo que está escrito es una realidad, o sea, no es algo que Luisa haya puesto de sí misma. Así que tenemos esta seguridad y vamos a continuar con este tema porque es realmente importante. Y ahora hay una lectura que es muy, muy clara en cuanto a la doctrina de la divina voluntad, ¿no? Entonces, si vamos a leer, por favor. Volumen 16, lectura 46, de febrero 10 de 1924. Dice Luisa: estaba pensando entre mí en todo lo que está escrito en estos días pasados, y decía entre mí que no eran cosas ni necesarias ni serias, y que podía no haberlas puesto en el papel. Pero la obediencia lo ha querido, y yo estaba en el deber de pronunciar el fiat también en esto. Yo creo que es importante recalcar aquí que Luisa misma está expresando que no escribe por su voluntad. No es una persona que quiera aparecer, ¿sí? Que quiera ponerse ella como protagonista. Eso es algo que ella rechazaba totalmente. Uh-huh. Sin embargo, por la obediencia es por lo que ella tiene que estar continuamente escribiendo, incluso las partes donde ella aparece, que era lo que no deseaban. Y de paso ahí entendemos lo que es llegar a la nada. Llegar a la nada. Uh-huh. Y yo ahorita lo quisiera enmarcar en cuanto a la seguridad de que Luisa no es quien está poniendo algo de sí misma. Uh-huh. En toda la escritura, cuando la escritura es inspirada, como podríamos decir los evangelios, todo lo que está escrito en la revelación pública, la persona que escribe pone de sí mismo y se pone de acuerdo a su cultura, al lugar en donde él habita y todo. Pero aquí Luisa no, Luisa es simplemente la pluma, como dice Jesús, la tinta, o sea, la mano que lleva la pluma, pero el que pone todo, idea, el tema, todo es Jesús. Así que, seguimos. Mientras esto pensaba, mi amado Jesús me ha dicho: hija mía, sin embargo todo era necesario para hacer conocer cómo se vive en mi querer. No diciéndolo todo, tú harías faltar una cualidad del modo cómo vivir en él, y por lo tanto no podrían tener el pleno efecto del vivir en mi voluntad, como por ejemplo sobre el abandono del vivir en mi querer. Si el alma no viviese toda abandonada en mi voluntad, sería como una persona que viviese en un suntuoso palacio, y ahora se asoma por una ventana, ahora por un balcón, ahora baja al portón. Así que la pobrecita, poco o a la ligera, pasa por sus estancias, no toma interés ni del régimen ni del trabajo que se necesita, ni de los bienes que hay, ni de lo que puede tomar, ni de lo que puede dar. ¿Quién sabe cuántos bienes hay en ella? Y no toma interés, por eso no ama como debería amar, ni tiene la estima que merece aquel palacio. Ahora, para el alma que vive en mi voluntad y no está del todo abandonada en ella, las reflexiones propias, los cuidados de sí misma, los temores, las turbaciones, no son otra cosa que ventanas, balcones, portones que se forman en mi voluntad, y que saliendo frecuentemente está obligada a ver y sentir las miserias de la vida humana, y como las miserias son propiedad suya y las riquezas de mi voluntad son mías, se apega más a las miserias que a las riquezas.
Entonces no tomará amor ni gustará qué significa vivir en mi querer. Y habiéndose formado el portón un día o el otro, se irá para vivir en el miserable tugurio de su voluntad. Esto es algo que debemos tener siempre en mente. Hemos oído ya en ocasiones que Jesús le habla a Luisa de quitar las reflexiones personales. O sea, el quitar todo lo que sea humano, intereses, finalidad, modos de hacerlo. Y bueno, creo que aquí nos lo dice perfecto, ¿no? O sea, porque dice, quien no está de todo abandonado en ella. Entonces, todas estas cosas que hacemos de voluntad humana son esas puertas, esas ventanas que estamos abriendo para asomarnos al mundo. Y el mundo personal, ni siquiera el mundo de afuera, sino el mundo personal. Y ese mundo nos va a atrapar, porque eso es lo que me pertenece. Y me parece más llamativo lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo practico, que lo que Jesús me propone. Eso es algo que es, por favor, yo sé que se oye mal, pero es el pan nuestro de cada día. O sea, preferimos nuestras costumbres que lo que Jesús nos está poniendo, ¿no? Y son esos balcones, esas puertas. Así que si no queremos salirnos, debemos cerrarlos y debemos olvidarnos de ellos. Y eso es olvidarnos de nosotros mismos. Y también de nuestras costumbres piadosas. De todo. Que nos sacan de nuestra zona de confort. Así es. Bueno, no nos sacan, nos meten. Sí. Nos meten. Uh-huh. Nuestras costumbres piadosas, como dice Ale, es exactamente eso, algo que me permite estar en esa zona de confort, donde me siento seguro de que estoy cumpliendo y de que estoy haciendo lo correcto para Dios. Cuando que Jesús me dice, bueno, sí, todo esto está bien, pero ahora haz esto. Eso. Sigue. Mira entonces cómo es necesario el pleno abandono en mí para vivir en mi voluntad. Ella no tiene necesidad de las miserias de la voluntad humana. La quiere para que viva junto con ella, bella como la hizo salir de su seno. Nada más pequeña, así subrayado, las miserias de la voluntad humana, miserias de la voluntad humana. Bella como la hizo salir de su seno, sin el miserable ajuar que se ha formado en el exilio de la vida. De otra manera, habría disparidad que daría dolor a la mía e infelicidad a la voluntad humana. Mira cómo es necesario hacer entender que se necesita el pleno abandono para vivir en mi voluntad. ¿Y tú dices que no era necesario escribir sobre esto? Te compadezco, porque tú no ves lo que veo yo. Por eso lo tomas a la ligera. En cambio... ¿Compadece a Luisa? Y también a nosotros. ¿Qué dirá de nosotros? Sí, pobres, están en la calle, ¿no? O sea, pensamos que es sumamente importante lo nuestro. Eso es lo que está aquí poniendo así como al frente. No hemos entendido todavía qué quiere decir vivir en la divina voluntad. Y eso no es que no lo entendamos, es que no nos disponemos, ¿sí? Y al no disponernos, lo que quiere decir es que no hemos entendido los escritos. Claro. O sea, porque en el momento que vamos entrando, como ha dicho, en este conocimiento, son imanes que van atrayendo a mi espíritu. Por lo tanto, no estoy dispuesto es que no conozco. Si no conozco y no estoy dispuesto, por favor, me llama más lo mío, lo anterior, que lo nuevo. Uh-huh. Es que nos vamos soltando de poquito en poquito y nos volvemos a agarrar. Así es. En cuanto sientes como que te resbalas, dices, ay, no. Así es. A ver, sí. En cambio, en mi omnividencia, veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella. Y los hombres atraídos por su luz deslumbrante se aplicarán para transformarse en esta luz y salir espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose la iglesia, transformarán la faz de la tierra.
salir espiritualizados y divinizados. Hasta ahorita, ninguna espiritualidad se puede vanagloriar de divinizar a sus seguidores. Es simplemente un simple comentario. Simple. La doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta a sombra de materia o de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural. Por eso será a manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y como es luz, por sí misma se hará entender y se abrirá camino. No estará sujeta a dudas, a sospechas de error, y si alguna palabra no se entenderá, será la demasiada luz que, eclipsando la inteligencia humana, no podrán comprender toda la plenitud de la verdad. Pero no encontrarán una palabra que no sea verdad. A lo más, no podrán del todo comprenderla. Esto también necesitamos entender, que a veces hay conceptos de los que Jesús nos va diciendo que nos parecen en verdad muy fuertes y que van aparentemente en contradicción con lo conocido. Sin embargo, aquí no es más que una sola cosa, que es la duda, esa duda que me puede generar ciertas cosas que no entiendo. No es una duda razonable, no es una duda por conocimiento. Las verdaderas dudas es cuando se conoce y se dice, eso que están diciendo no parece correcto, por esto y por esto. Pero cuando son dudas por falta de entendimiento, simplemente nos vamos con decir, no es cierto, no es así. Pero no tengo el material, no tengo el sustento para decir el por qué opino que no es así. Entonces, siempre que tengamos una duda, entre comillas, hay que ponerla con los escritos. Sí. O sea, nunca porque yo pienso, o porque yo digo, o porque yo creo que es de esta manera. Los escritos de Luisa son muy claros, perfectamente claros, y dije un error ahorita. Los escritos de Jesús son perfectamente claros. No hay forma de podernos equivocar. Así que, por favor, no hagamos olas en una piscina. Sí, porque aparte nos lo dicen a la persona como si nosotros hubiéramos escrito o estuviéramos diciendo una frase de nuestra cosecha. Digo, a cualquier persona que esté en la divina voluntad, sí. Quien no quiere disponerse. Así es. Pero es Jesús. Es Jesús, y esto sí lo podemos asegurar. A él es al que están calificando. Que estamos siguiendo los escritos tal cual. A veces metemos algún tipo de interpretación, pero eso siempre lo aclaramos. Esto es mío. Por eso, en vista del bien que veo, te incito a que nada dejes de escribir. Un dicho, un efecto, una semejanza sobre mi voluntad puede ser como un rocío benéfico sobre las almas, como es benéfico el rocío sobre las plantas después de un día de sol ardiente, como una lluvia abundante después de largos meses de sequía. Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tu Jesús lo sabe, y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Ahora, mientras esto decía, me ha hecho ver en medio de la iglesia una mesa, y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima. Muchas personas venerables rodeaban esa mesa, y salían transformadas en luz y divinizadas. Y conforme caminaban, comunicaban aquella luz a quien encontraban. Esto, ojalá que fuera una realidad. O sea, los escritos, una de las primeras cosas que deben de provocar en la criatura es la unidad.
la unidad entre todos aquellos que, entre toda la familia humana, pero más entre todos aquellos que tienen este privilegio de tener este conocimiento. Se debería de hacer una verdadera hermandad porque Dios es uno, la divina voluntad es una, y si la divina voluntad está en uno y la divina voluntad está en otro, deberíamos de unirnos, no separarnos, no provocar, ¿cómo diríamos? Dudas, vamos a ponerlo así, porque lo único que hacemos es de distorsionar el mensaje para las personas que están apenas recibiéndolo. Entonces creo que este punto es importantísimo, ¿no? En términos generales, aquella frase de Jesús cuando llegan sus apóstoles y les dicen, oye, vimos a unos que estaban expulsando demonios en tu nombre, se los prohibimos. Y Jesús le dice, no se los prohíban. El que está conmigo, no hay problema. El que no está contra mí, está conmigo. Así que ojalá, y esto lo pudiéramos entender, la divina voluntad, una de las características de la divina voluntad es la unión, unificar, ¿sí? Y aquí al final ya nada más dice Jesús, tú verás desde el cielo el gran bien, cuando la Iglesia recibirá este alimento celestial que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Así es. Luego vamos a leer tantito, o sea, algunas sobre los modos en que esto se puede interpretar. Estamos hablando de dudas, sí, de cavilaciones sobre los escritos. Vamos a leer. Hay una lectura, el 3610. De mayo 19, 1938, en el párrafo 5. Después de esto, es Luisa la que habla. Después de esto pensaba en el gran sacrificio de escribir, en mis repugnancias, en las luchas que he sufrido para escribir, que solo el pensamiento de poder disgustar a mi amado Jesús me ha hecho hacer el sacrificio de obedecer a quien me ordenaba el hacerlo. No obstante, decía entre mí, ¿quién sabe dónde irán a terminar estos escritos? ¿En qué manos podrán estar? ¿Quién sabe cuántas cavilaciones, cuántas oposiciones harán, cuántas dudas? Y me sentía intranquila, mi mente era afligida por tal aprensión que me sentía morir. Y mi dulce Jesús, para tranquilizarme, ha regresado diciéndome, hija mía, no te turbes, estos escritos son míos, no tuyos. Y no importa en qué manos puedan estar, ninguno podrá tocarlos para deteriorarlos. Yo los sabré custodiar y defender porque me pertenecen, y cualquiera que los tome con buena y recta voluntad, encontrará en ellos una cadena de luz y de amor, con las cuales amo a las criaturas. Estos escritos los puedo llamar desahogo de mi amor, locuras, delirios, excesos de mi amor, con el cual quiero vencer a la criatura, a fin de que regrese en mis brazos para hacerle sentir cuánto la amo. Y para hacerle conocer mayormente cuánto la amo, quiero llegar al exceso de darle el gran don de mi voluntad como vida, porque solo con ella el hombre podrá ponerse al seguro y sentir las llamas de mi amor, mis ansias de cuánto la amo. Así que quien lea estos escritos con la intención de encontrar la verdad, sentirá mis llamas y se sentirá transformado en amor y me amará de más. Quien los lea para encontrar cavilaciones y dudas, su inteligencia quedará cegada y confundida por mi luz y por mi amor. Hija mía, el bien, mis verdades, producen dos efectos, uno contrario al otro. Para los dispuestos son luz para formar el ojo en su inteligencia y vida para dar la vida de santidad que mis verdades encierran. A los indispuestos los ciega y les priva del bien que mis verdades encierran. Bueno, es simplemente, o sea, hay que leer, pero hay que leer buscando esa verdad, buscando todo eso que Jesús nos quiere proporcionar. Si voy buscando dudas, voy buscando errores, definitivamente me van a dejar oscuridad, ¿no? Una ceguera total.
Así que cada vez que abramos estos libros, nos introduzcamos en la lectura, oigamos de estos libros, de estas verdades, lo que debemos hacer es abrir la mente y decir, bueno, vamos a ver lo que recibo. Jesús dice algo que es perfecto, por sus frutos los conocerán. Y cada uno de nosotros sentirá en sí mismo el efecto de estas verdades y, como dice él, serán como imanes que nos lleven a querer cada vez más y sobre todo nos irán haciendo mejorar poco a poco, ¿no? Si a los muy dispuestos los harán mejorar casi de inmediato, a otros es paulatino, pero recuerden, la santidad se fabrica tanto en los actos más simples de la vida, en actos continuados, o sea, y lo más sencillo de nuestra vida, no en actos grandes, no en cosas grandes, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Continuamos con el volumen 36, en la lectura 15, de junio 20 de 1938. En el párrafo 3, dice Luisa: después de esto me sentía pensativa por estos benditos escritos y por la insistencia de mi amado Jesús al querer que continúe escribiendo. Y además, después de tantos sacrificios, ¿a dónde irán a terminar? Y mi amado Jesús, interrumpiendo mi pensamiento, me ha dicho: hija mía, no te preocupes, yo seré vigilante custodio, porque me cuestan demasiado, me cuestan mi voluntad, la cual entra en estos escritos como vida primaria. Podría llamarlos testamento de amor que hace mi voluntad a las criaturas. Bueno, este es uno de las formas en cómo se podrían llamar estos escritos, ¿no? Un testamento de amor de Dios para nosotros. Así que es bonita la forma como nos lo presenta. Uh-huh. Ella se hace donadora de sí misma y las llama a vivir en su heredad, pero con modos tan suplicantes, atrayentes, amorosos, que solo los corazones de piedra no se moverán a compasión y no sentirán la necesidad de recibir un bien tan grande. Entonces, estos escritos están llenos de vidas divinas, las cuales no se pueden destruir. Y si alguno quisiera intentarlo, le sucedería como aquel que quisiera destruir el cielo, el cual, ofendido, le caería encima por todas partes y lo aniquilaría bajo su bóveda azul. Así que el cielo permanecería en su puesto y todo el mal caería sobre aquel que quisiera destruir el cielo. O bien, quien quisiera destruir el sol se reiría de éste y lo quemaría, y como otro que quisiera destruir las aguas del mar, el mar lo ahogaría. Demasiado se necesita para tocar lo que te he hecho escribir sobre mi voluntad, porque puedo llamarlo nueva creación viviente y hablante. Todo esto será el último desahogo de mi amor hacia las generaciones humanas. Es más, tú debes saber que cada palabra que te hago escribir sobre mi fiat, duplico mi amor hacia ti y hacia quienes las leerán, para hacerlos quedar embalsamados por mi amor. Por eso, conforme escribes, me das el campo para amarte de más. Veo el gran bien que harán, siento en cada palabra mía las vidas palpitantes de las criaturas que conocerán el bien de mi palabra y formarán la vida de mi voluntad en ellas. Por eso el interés será todo mío, y tú abandona todo en mí. Tú debes saber que estos escritos han salido del centro del gran sol de mi voluntad, cuyos rayos están llenos de las verdades salidas de este centro, los cuales abrazan todos los tiempos, todos los siglos, todas las generaciones. Esta gran cantidad de rayos de luz llena el cielo y la tierra, y por caminos de luz llama a todos los corazones y ruega y suplica que reciban la vida palpitante de mi fiat, que nuestra paterna bondad se ha dignado dictar desde dentro de su centro con los modos más insinuantes, atrayentes, afables, llenos de dulzura, y con un amor tan grande que da en lo increíble y hace quedar estupefactos a los mismos ángeles.
Cada palabra puede llamarse un portento de amor, uno más grande que otro. Por eso, querer tocar estos escritos es quererme tocar a mí mismo, el centro de mi amor, mis finezas amorosas con las cuales amo a las criaturas. Yo sabré defenderme a mí mismo y confundir a quien quiera mínimamente desaprobar aún una sola palabra de lo que está escrito sobre mi divina voluntad. Yo creo que todo este contexto que nos está poniendo Jesús es realmente muy interesante y muy, muy importante. No permitirá que se cambie nada de sus escritos. Y todo aquel que lo quiera intentar, bueno, pues quedará, como dice aquel que quiere destruir el sol o quiere destruir el cielo, prácticamente quedará aplastado por él mismo. Así que podemos tener la plena seguridad de que el momento en el que estos escritos ya salgan a la luz será totalmente la palabra de Jesús. Ahora, cualquier mala, interpretación será corregida por él mismo. Yo no creo que él pueda permitir que se distorsione esta doctrina de su divina voluntad como se ha distorsionado su evangelio. O sea, el evangelio ha sido distorsionado y ahora cualquiera puede tomar la Biblia, darle su propia interpretación y formar su propia secta. ¿Sí? Y desafortunadamente habrá personas que lo sigan y personas que se adhieran a estas interpretaciones erróneas, ¿no? Jesús, yo pienso que esto no lo va a permitir en su voluntad y de alguna manera, no sé cuál, tendrá que ir poniendo cotos a las malas interpretaciones y tendrá que ir haciendo muy clara la luz para toda la familia humana para decir por ahí no, si no es por acá. Y se cumplirá aquello que dice cuando vean que les digan aquí está Jesús, aquí está acá, está allá, no vayan, porque la venida del Hijo del Hombre será como un rayo que iluminará y todos sabrán dónde está. Y esta es la venida del Hijo del Hombre nuevamente a la tierra para formar su reino ya sobre cada uno de nosotros, ¿no? Ya nada más termina diciendo: por eso continúa escuchándome, hija mía. No quieras estorbar a mi amor, ni me quieras atar los brazos con el hacer retroceder en mi seno lo que quiero que continúes escribiendo. Demasiado me cuestan estos escritos, me cuestan cuanto cuesto yo mismo. Por eso tendré tal cuidado que ni siquiera una palabra dejaré que se pierda. Esto es muy, 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 no sé, reconfortante, ¿no? El saber que los escritos saldrán completos. Ahora, dentro de todo esto, hay muchas personas que piensan que ha habido errores en la dicción, en la forma de ponerlos, o incluso que ha habido una mala, ¿cómo diríamos? Una mala una mala forma de decir lo que Jesús le había dicho a Luisa. Y que Luisa comete errores. Bueno, hay una lectura muy al principio de los escritos, en el libro 3, donde Jesús nos habla de esos errores. Y es muy interesante porque nos pone de manifiesto exactamente qué va a pasar con esos aparentes errores y que después de leer esto vamos a tener que llegar a la conclusión de que son aceptados por Jesús, manejados por Jesús y quizá guiados por Jesús. A ver si nos... Es en el libro 3, lectura 27, enero 8 de 1900. Dice Luisa: estaba pensando entre mí, ¿quién sabe cuántos desatinos, cuántos errores contienen estas cosas que escribo?
Entre tanto, he sentido que perdía los sentidos. Y ha venido el bendito Jesús y me ha dicho: hija mía, aún los errores servirán, y esto para hacer conocer que no hay ningún artificio por parte tuya, ni que tú seas algún doctor, porque si esto fuera, tú misma habrías advertido dónde te equivocabas. Y eso también hará resplandecer de más que soy yo quien te hablo. Si ven las cosas con sencillez. Sin embargo, te aseguro que no encontrarán ni la sombra del vicio, ni cosa que no hable de virtud, porque mientras tú escribes, yo mismo te estoy guiando la mano. A lo más podrán encontrar algún error a primera vista, pero si lo observan bien, allí encontrarán la verdad. Uh-huh. Se podría pensar que se están hablando de errores, o sea, de escritura, errores gramaticales, errores, o sea, por la falta de cultura de Luisa. Pero si nos fijamos bien en el contexto de la lectura, veremos que no es así, porque él dice, si ven las cosas con sencillez, primera cosa, no tratar de verlas a niveles muy elevados de intelectualidad, ¿no? Si ven las cosas con sencillez, te aseguro que no encontrarán ni la sombra del vicio, ni cosa que no hable de virtud. O sea, está hablando del contexto del escrito, no está hablando de la escritura. Así que, bueno, podemos tener esto de que aún esos pequeños errores que puede haber en un momento dado no significan que el escrito esté mal, sino simplemente es que Jesús pone eso, o sea, permite eso, para demostrar que no es Luisa la que está escribiendo, porque si ella fuera la autora, se hubiera dado cuenta perfectamente de lo que está poniendo y que quizá no está en el orden o en la forma adecuada. Así que ni siquiera eso nos debería de preocupar, puesto que está dentro de la voluntad permisiva, si no es que dentro de la voluntad querida de Dios, ¿no? Sí. Ahora, ya con esto, bueno, seguimos un poquito con lo que habíamos hablado en el programa anterior, de que es la divina voluntad quien la que escribe, ¿no? Uh-huh. Esta lectura simplemente es para reforzar un poco lo que ya se vio en el programa anterior, pero que creemos que es necesario el ponerla. Uh-huh. Es el volumen 25 en la lectura 26, de febrero 22 de 1929. De ahí nos vamos al párrafo 2, y dice Jesús: hija mía, en cuanto te has puesto a escribir, me he sentido atraer tan fuerte que no he podido resistir, de modo que desbordando de ti mi fiat me ha puesto fuera para dirigir, mientras tú escribes, lo que te he manifestado sobre mi querer divino. Esto es un empeño, es derecho sagrado y divino que él tiene, de ser el actor, el que dicta y el espectador mientras tú escribes, a fin de que todo sea luz y verdades sorprendentes, en modo que se pueda conocer a claras notas los rasgos divinos de mi voluntad. ¿Crees que seas tú la que escribe? No, tú no eres otra cosa que la parte superficial, la sustancia, la parte primaria, la que dicta es mi divina voluntad. Y si tú pudieras ver la ternura, el amor, las ansias con las cuales pone su vida mi fiat sobre estas hojas, tú te morirías destrozada de amor. Ahí está. Tú no eres más que la parte superficial, la sustancia. ¿Qué es la sustancia? De lo que están hechas las la cosas. La parte principal, ¿no?, de algo. La sustancia, la parte primaria, la que dicta, es mi voluntad divina. Es mi divina voluntad. Y luego, si nosotros tuviéramos vista espiritual, podríamos
observar exactamente qué es lo que esta divina voluntad, lo que está poniendo de su misma vida, es su vida la que está poniendo en el papel para que nosotros del papel la podamos tomar y vivir, no dejarla ahí abandonada como un conocimiento. Es no sé, maravilloso lo que dice, ¿eh? Por fin, más o menos creo que hemos tenido la posibilidad de darles un panorama sobre lo que son los escritos, sobre lo que es el conocimiento. Pero ahora es necesario algo que Jesús le dice a Luisa y que necesitamos forzosamente entender. Todo debe salir en orden. Todo debe ir ordenado. Porque una verdad de menos, una verdad que falte o que nos saltemos verdades, no vamos a entender. Porque esto es como una escalera. O sea, Jesús va poniendo escalones en donde nos vamos apoyando para entender la verdad anterior. Y digo, la verdad, la próxima verdad posterior. Y esa verdad que vamos a conocer después y que vamos a entender gracias a la anterior, nos va a servir para sacarle mayor provecho a la anterior. O sea que esto es continuo, pero debe ser en orden. Por lo tanto, todos aquellos, no sé cómo decir, extractos, libros que se han hecho como para poner determinadas lecturas y porque son muy interesantes o tienen mucho mensaje, pero ir brincando de verdad en verdad. A veces brincamos de 2, 3 verdades de un libro y nos pasamos a otro. Y dejamos no una palabra, no un escrito, sino libros enteros. Los dejamos en medio sin recurrir a ellos. Jesús dice que nos va a arrojar más tinieblas que luz. Sí. Son muy buenos esos libros para las personas que ya han leído. La persona que ya está encaminada en esto, que ya tiene el conocimiento. Estos resúmenes son adecuados para ver determinadas lecturas que nos van a dar mayor luz. Pero sí entender que para el que inicia, el principiante, debe ser en orden. Vamos a leerla, ¿no? Es la lectura 17.2 de junio 14, 1924. Dice Luisa, esta mañana, mientras me encontraba en mi habitual estado, no sé si fue sueño, veía a mi confesor difunto y me parecía que tomaba alguna cosa torcida dentro de mi mente y la reparaba y la enderezaba. Yo le he preguntado por qué hacía eso y él me ha dicho, he venido para decirte que seas atenta al orden, porque Dios es orden y basta una frase, una palabra de lo que te dice el Señor, que no esté en el orden y podrá suscitar dudas y dificultades en quien pueda leer lo que escribes sobre su adorable voluntad. Yo al oír esto le he dicho, ¿acaso sabe usted que he escrito cosas desordenadas hasta ahora? Y el confesor, no, pero sea atenta para el futuro. Haz que las cosas que escribes sean claras y simples como te las dice Jesús y nada omitas, porque basta una pequeña frase, una palabra que falte de las que te dice Jesús, o que la escribas diversamente, para que falte el orden, porque esas palabras servirán para dar luz, para hacer comprender con más claridad y para ligar el orden de las verdades que el buen Jesús te manifiesta. Tú eres fácil a omitir algunas pequeñas cosas, mientras que las cosas pequeñas unen a las grandes y las grandes a las pequeñas. Por eso sea atenta en el futuro, para que todo esté ordenado. Nos vamos dando cuenta, o sea, es a veces verdades que aparentan ser muy simples, muy sencillitas, se van pasando. Y eso puede ser el enlace entre una y otra verdad más grande.
Él está hablando de leer, de que salga en orden y todo, pero también para vivir. O sea, nosotros no podemos vivir algo que no hemos comprendido en totalidad. Jesús, Luisa en alguna ocasión le dice a Jesús que a ella le agrada mucho que le hable de su voluntad y que eso es lo que más le gusta. Que las otras cosas de él, o sea, las virtudes, todo, pues que son bonitas, pero que pues ella prefiere lo otro, ¿no? Y entonces Jesús le dice, mira, ahorita estoy esperando a que pases como naturaleza la verdad anterior para decirte otra verdad sobre mi querer, sobre mi voluntad. Entonces, por mientras tú haces ese trabajo, yo te hablo de otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que la vida divina la debemos formar en nosotros, o sea, pero a partir desde el libro 1. Y hemos repetido en muchas ocasiones que el libro 1 es la base. Quien no tiene el libro 1, en definitiva, no podrá llegar nunca a vivir en la divina voluntad, por más grande que sea el deseo, porque no tiene el conocimiento de lo que cuesta entrar en esta divina voluntad. No omitamos este libro porque pensemos que es parte de las virtudes, que en realidad ya lo conocemos, que no necesitamos estar en esto. Todo es necesario, sobre todo el libro 1, porque, repito, es la puerta de entrada, es el costo que tiene llegar a vivir en la divina voluntad y sobre todo la manera de conseguir pagar eso. Porque es muy sencillo decir, quítate la piedrecita de tu voluntad. Bueno, ¿y cómo le hago? Sí. Entonces necesitamos esa guía para ir sabiendo cómo quito la piedrecita de mi voluntad, y ese es el libro 1. Pensar que lo puedo omitir, pensar que no hay mucha necesidad de él, es estar realmente cayendo en un tremendo error que no me va a permitir nunca el crecer en la divina voluntad. Seguimos. Dicho esto, ha desaparecido y yo he quedado un poco pensativa. Después estaba abandonándome toda en el santo querer divino y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, cómo es bello ver a un alma obrar en mi voluntad. Ella sumerge su acción, su pensamiento, su palabra en mi voluntad. Es como una esponja que, impregnándose de todos los bienes que el querer supremo contiene, se ven en el alma tantos actos divinos que irradian luz, y casi no se sabe distinguir si son actos del Creador o de la criatura. Y como se han impregnado de esta voluntad eterna, han absorbido en ellos la potencia, la luz y el modo del obrar de la majestad eterna. Mírate cuán Espérame un tantito, porque esto es otra cosa maravillosa, ¿no? Esta esponja que absorbe todo el obrar divino y que después la criatura, o sea, al exprimir esta esponja sale ese obrar, y lo que me parece maravilloso es casi no se puede distinguir el acto de Dios del acto de la criatura. O sea, llega a tal identificación estos actos, y eso es lógico porque es un acto de la divina voluntad, no importa si sale de Dios o sale de la criatura. Por lo tanto, es prácticamente una igualdad en el obrar. Creo que esto nos debería de motivar mucho para llegar a tenerlo. Y en alguna ocasión, un poco más adelante, Jesús dice que el alma que vive en su voluntad es la fuente de todo, porque obra a lo divino. En otra parte dice que del alma que vive en la divina voluntad salen todos los bienes. ¿Sí? Así que realmente creo que vale la pena el adentrarse en esto. Sí. Mírate cuán bella te ha hecho mi querer.
Y no solo esto, sino que en cada acto tuyo me encierro a mí mismo, porque encerrando a mi querer, todo encierras. Yo me he mirado y cuánta luz salía, pero lo que más me ha impresionado y dado gusto ha sido ver a mi Jesús encerrado en cada acto mío. Su voluntad lo aprisionaba en mí. Bueno, en cada acto un Jesús, en cada acto una vida divina que le pertenece a la criatura. Así que esa vida divina se puede quedar como acto si es que estamos entrando y saliendo, o puede quedar como vida y que cada acto va a servir de crecimiento para esa vida interior que está desarrollando en la criatura. Espero, realmente no sé qué opinen, que haya quedado algo claro. Hay otra lectura en la que Luisa ve que Jesús está escribiendo en su alma con rapidez y maestría y con mucha luz, y le dice: ¿qué estás haciendo? Pues estoy escribiendo todas las verdades divinas en tu alma. Jesús realmente escribió en su alma, es Jesús el que después escribe en su mano. Así es, o sea, el que le dice: mira, ahora vamos a escribir esto, ahora vamos a escribir lo otro. Y esto que dices es interesantísimo, saliéndome un poquito del tema. Cuando hablamos de la biografía de Luisa, cuando hablamos de conocer a Luisa, todo lo que se pueda poner en cualquier biografía, dónde nació, de quién es hija, a qué edad hizo esto, a qué edad hizo lo otro, o sea, todo eso es la parte a la que Luisa tuvo que renunciar. Y Jesús le dice que las verdades sobre su voluntad que están escritas en su alma es ella misma, o sea, su verdadera biografía. ¿Queremos conocer a Luisa? Los escritos nos van a decir quién es Luisa. Sí. ¿Queremos conocer la parte humana de Luisa? También, esas serían las biografías, pero es una biografía de algo que Luisa tuvo que dejar a un lado. ¿Sí? En fin, pues con esto, repito, amigos, ojalá que haya quedado claro. No sé, Alejandra, si tengas ¿Otro comentario? Otro comentario, otra aportación, ¿no? Nada más que hay que seguir leyendo, rumiando. Bueno, ¿y tú, Alejandro? No, pues ya no me quedó duda de... Jesús. Es Jesús. Bueno, ya no tenía duda. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos en esto. Y amigos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.